Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Guzmán Carvajal, normalmente estudiante de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y hoy, gracias a mi compañero Daniel Urrego, soy moderador de este espacio, el cual llamamos podcast. En el día de hoy pues hay un tema para la discusión, un tema para el debate, el cual es precisamente la cultura y la discapacidad. Para ello tenemos una pregunta orientadora, que es precisamente si es posible una cultura de la discapacidad. Y pues esperamos que esta se dé a través de una mirada desde la pedagogía crítica. Para ello, tengo tres acompañantes, entre ellos el profesor Ramiro Vélez, el cual pues es egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de la Facultad de Educación, actualmente profesor de Sociología y tiene un doctorado en Ciencias Humanas y Sociales. También me acompaña el día de hoy la compañera Daniela Álvarez, la cual es licenciada en Educación Especial de la Universidad de Antioquia y actualmente es docente de apoyo en una normal superior. Por último, y no menos importante, mi compañero Daniel Urrego, el cual es actualmente estudiante de la Universidad Autónoma Latinoamericana y hoy día es el organizador de este espacio, el cual designamos podcast. Teniendo en cuenta pues lo anterior, debo decirles que cada uno tendrá una intervención de 4 minutos y pues este espacio estará dividido en 3, 4 secciones, en las cuales pues la primera sección es por parte del profesor Ramiro, la cual llamaremos Dimensión Política, Cultura y Contracultura de la Discapacidad. Luego sigue la compañera Daniela Álvarez con su sección llamada Dimensión Social de la Cultura de la Discapacidad. Posteriormente, nuestro compañero Daniel Urrego, el cual va a hablarnos un poco del movimiento del arte, el movimiento de la discapacidad. Y por último, para finalizar, el compañero Daniel y yo daremos unas conclusiones al respecto para que quede totalmente claro lo que discutimos en este espacio. Teniendo en cuenta lo anterior, le doy paso al profesor Ramiro para que haga su intervención. La discapacidad representa para las sociedades dos planos. El primero, cultura de inclusión a partir de reglas y normas de juego en el Estado. Allí la discapacidad se constituye en un factor de reconocimiento de un segmento poblacional que es portador de una condición social denominada discapacidad, con opciones muy importantes de integración e incorporación en la escolarización, en la vida pública y por sí en las prácticas de la cultura. Pero un segundo factor nos muestra la discapacidad como un factor de ruptura, es decir, la discapacidad como un fenómeno político, considerando que en la práctica toda discapacidad pone en escena un factor diferenciador de las culturas y en todos los casos indica que se rompen las concepciones de normalidad, las cosmovisiones de perfección y las prácticas humanas y sociales vinculadas con tipos o ideales culturales. Por tanto, en ese segundo factor, la discapacidad es un fenómeno político, es un factor de ruptura cultural, por cuanto discapacidad y cultura en la vida práctica tienen diferencias estructurales. En síntesis, la discapacidad vinculada con culturas de inclusión en normas y reglas en el Estado y la discapacidad como un factor político de ruptura que en la práctica se convierte en un fenómeno contracultural, y de allí su importancia para recordar que también las discapacidades hacen parte de los desarrollos culturales, las prácticas políticas del territorio y los fenómenos de inclusión y exclusión de sociedades y segmentos culturales. Muchas gracias por su intervención, profesor Ramiro. Continuamos con Daniela. Daniela, adelante. Ok, entonces
acá hay algo importante que es de valorar y de pronto de traer a colación, y es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque desde esta convención las mismas personas como colectivo se unieron y nos dijeron a las demás sociedades, es que acá estamos, también existimos y también tenemos derechos. Entonces, digamos que ese acto político que ellos hicieron también hizo una inmersión en la sociedad con mucha fuerza, en el sentido que ellos mismos se dieron un lugar. Ahorita, si bien hay un lugar, digamos, más, ¿cómo decirlo? De pronto más ganado por las personas con discapacidad, sigue habiendo en la dimensión social una construcción, ¿sí? No es algo que está ganado, no es un terreno que ya está logrado totalmente, porque como sociedad estamos todo el tiempo en construcción. Y desde esa construcción yo puedo hablar fácilmente desde el contexto escolar, qué se hace en la escuela al respecto. Entonces, se podría decir que en construcción con el otro aún debemos aprender mucho, porque es que estamos acostumbrados a rechazar lo que no conocemos, lo que nos parece, entre comillas, anormal, lo que se nos sale de ese estándar que nos han estipulado y que nos han enmarcado tanto tiempo. Entonces, crear la cultura de la discapacidad, si bien resulta a veces un poco contraproducente, porque entonces estamos hablando de la cultura de la discapacidad, pero por otro lado estamos hablando de la cultura de la inclusión. Entonces, ¿qué toma más fuerza? Si la cultura de la discapacidad o la cultura de la inclusión, ¿cierto? Pero se nos olvida que estamos hablando y que estamos tratando con personas y que no podemos anteponer la palabra discapacidad antes que el ser sujeto. ¿Sí? Y es algo que en la escuela y como profe de apoyo yo he venido implementando y he tratado de incluirlo mucho desde el currículo y desde las prácticas pedagógicas, porque no es solamente la inclusión como discurso, no es solamente la cultura como discurso, sino como práctica, como cotidianidad. ¿Qué hago yo? ¿Cómo hablo yo? ¿Cómo trato yo al otro, a la otra, al que está a mi lado, para que se sienta incluido y para que se sienta parte de esa cultura social en la que todos estamos inmersos? Ahí en ese sentido, entonces, uno diría también que esa desviación social, esta transgresión que a veces encontramos en algunas personas por no querer aceptar la diferencia, la diversidad del otro, se va perdiendo. Y cómo partimos desde el respeto y desde hacerle conocer a los niños, en este caso, que todos somos iguales, no en el sentido de que todas las personas seamos iguales, sino de que tenemos igualdad de condiciones, que debemos tener igualdad de oportunidades, ¿cierto? Porque a veces también nos pasa que al decir es que somos iguales, entonces queremos pretender que es que todos lo somos y que no, hay diferencias que están marcadas y que independientemente de que tengamos o no una discapacidad, todos somos diferentes, ¿cierto? Todos tenemos diferentes gustos, diferentes intereses, diferentes necesidades, y cómo nosotros como sociedad le estamos apostando a que cada vez quepamos más personas en lo que conocemos como normal. Muy amable, Daniela, por tu intervención. Continuamos con el compañero Daniel Urrego. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar básicamente de un tema muy importante, y este es el más interesante de todos, ya que este es el que le ha permitido a la población con discapacidad iniciar en una formación en lo académico a partir de lo artístico, ¿cierto? Digamos que los primeros exploradores de la educación especial se dieron cuenta que a través de la música la población invidente tenía formas de desarrollar fácilmente sus condiciones auditivas y habilidades auditivas y potenciar esas habilidades por medio de la música. También se dieron cuenta que
personas sordas eran muy buenas dibujantes, muy buenas esculpiendo, y estas expresiones las fueron acoplando a sus cotidianidades. Digamos que con el transcurrir de los años, estas técnicas descubiertas por estos primeros exploradores en la educación especial permitieron traspasar las fronteras de la educación y empezar a posibilitar la inclusión académica de los estudiantes con discapacidad en los colegios, ¿cierto? Pero vemos que es a partir de una construcción artística por medio de la persona que está con la discapacidad, ¿cierto? Obviamente bajo la influencia de un tutor y de la familia, que siempre se termina vinculando como a la potenciación de la persona, o a que sea una invisibilización total por parte de la familia, y que esto genere que el Estado tampoco visualice la dimensión del problema. Entonces es otro factor del por qué la cultura de la discapacidad se ha vuelto compleja en una conformación sólida o constitución sólida desde un movimiento, y es por eso que también debemos hablar sobre estos aspectos del arte, porque digamos que después de muchos años, desde que se empezó a formar a la población con discapacidad desde expresiones artísticas, vemos que estas han llegado a potencializarnos como sociedad, porque hemos aprendido también a diferenciar esta diferencia, ¿cierto? También por medio del arte y por medio de técnicas creadas para que grupos de personas sordas tengan un grupo de teatro, y esa sea su forma de manifestarles al resto de la sociedad que no sabe señas un lenguaje por medio de cotidianidades y momentos casi coreográficos y muy ensayados de cómo es un día de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, podría hacerse así una obra de teatro, o por ejemplo también están experimentándose mucho acá en la ciudad de Medellín el teatro ciego, y con este grupo también se potencian esos cuerpos inertes o esos cuerpos que están en cierta quietud, debido a que muchas veces consideramos o se ha considerado que la persona con discapacidad no es capaz de hacer muchas cosas, digamos que es invidente, y que la comida se la tienen que dar casi que en la boca. Pues es una exageración, pero muchas veces se ha visto estos casos, y esto generan debilidades en la persona, falta de personalidad, criterios, y todas estas debilidades que crea el mundo, porque es admitirlo, el mundo también es ese factor que ha hecho que todos miren a la población con discapacidad con ese concepto lastimoso de pobrecito, o de qué pesar, o por ejemplo, si empiezan a destacar en un público, ya desde un ámbito artístico, empiezan a decir, ay, tan lindo, tan bonito, como sobresale, ¿cierto? Pero tras lo que hay de fondo es que la persona con discapacidad no busca ese tipo de valoración. Lo que se busca es el reconocimiento por medio del esfuerzo y del mérito que se obtiene a través de los ensayos, a través de todas estas repeticiones que se hacen para el aprendizaje de las artes como tal, y que vale decirlo, estos movimientos artísticos o estas formas de ver la cultura son muy pero demasiado potentes, ya que inclusive se han visto que por medio de estas expresiones artísticas y culturales se pueden ganar independencias de países, o se pueden generar conceptualizaciones globales con respecto a cómo se debe referir a uno a la diferencia, cuando hablaba la compañera Daniela ahorita de inclusión. Y es eso, pues, como generar esas dinámicas también desde la discapacidad, ¿cierto? El visibilizar la palabra desde otra forma, de construirla y analizar cómo es que uno puede ver cultura
a través de una situación compleja como es la discapacidad, donde no hay un movimiento claro, no hay una estructura sólida y unas bases claras de un símbolo, de un patrimonio cultural que nos identifique como esa parte de la sociedad y que también se caracterice como ese reconocimiento de decir, ahí está la población con discapacidad porque se destacó en ganarse una posición con la sociedad por medio del arte y su crítica por medio de esas expresiones. Yo quiero decir algo ahí con lo ultimito que dijo Daniel, y es que muchas veces creemos que, y pasa mucho en el ámbito educativo, y es que creemos que las personas con discapacidad solo pueden hacer arte. No es que esté mal el arte, no es que esté mal dedicarse a hacer arte, pero tampoco es necesario que sea una imposición para las personas con discapacidad, de que solo pueden dedicarse a eso o que innatamente vienen predispuestas para tener habilidades para el arte. Porque muchas veces nos pasa es que la persona o el estudiante que tiene alguna discapacidad se ve por ahí entonces coloreando, pintando, llévelo a una escuela de música, llévelo a una escuela cultural, pero no lo hacen en el sentido de todo lo que le aporta el arte a su desarrollo emocional, social, incluso físico, todo el bienestar que eso le genera alrededor de todas las esferas de su vida, sino que lo hacen en el sentido denigrante de que solo puede hacer eso, solo puede dedicarse a eso. Y es una línea muy delgada y muy delicada también que hay que aprender a diferenciar, porque no es hacer el arte porque no solo puede dedicarse a eso o porque sea algo fácil, porque realmente las personas que se dedican al arte tienen disciplina, tienen dedicación, tienen compromiso, tienen un sinfín de habilidades desarrolladas para ese fin, y que muchas veces simplemente están ahí o las dejamos en ese lugar porque creemos que no pueden hacer más o porque creemos que el arte es fácil, y en realidad es todo lo contrario. Muchas veces, y es una pelea que se viene dando mucho en la escuela, de decirle es que las personas con discapacidad pueden dedicarse a muchas otras cosas, en muchas otras áreas, si quieren dedicarse al arte pueden hacerlo, pero que sea una decisión de ellos, no que sea una imposición de los otros, de la necesidad de verlo solo en este campo, por la indiferencia o por el desconocimiento o por la incapacidad de ayudarlos y formarlos en otras áreas. Bueno, muchas gracias por las intervenciones que han realizado cada uno de los integrantes de este podcast. En este momento, digamos que voy a hacer una recopilación o una conclusión general de todo lo que se ha dicho pues, en este momento. Ya luego mi compañero Daniel Urrego de cierta manera despedirá y hará pues, una síntesis o una reflexión al respecto. Entonces, en primer lugar, tenemos, digamos, como que el fenómeno de la cultura o de la contracultura, el asunto de ver la discapacidad como un fenómeno político en busca de reconocimiento, digamos como que un sector de la población de esta estructura social, la cual de cierta manera, en busca de esa legitimación política como actores colectivos, pues digamos que quiere romper un poco con esos conceptos de normalidad, de perfección, y buscar, digamos, de cierta manera una reivindicación social, romper con esas prácticas culturales propias pues de una sociedad o de un cosmopolitismo, como lo podríamos llamar. Ya luego pues hablamos también precisamente de comprender precisamente este concepto de alteridad, de hablar de pues que hay acciones reproductoras de la desigualdad dentro de esta sociedad, pues la cual se enmarca en dinámicas, pues como lo decía pues, el profesor Ramiro, de normalidad, de perfección, y romper un poco pues con esos estereotipos, en búsqueda precisamente tanto de ese reconocimiento político como de ese reconocimiento social, más allá de una acción o de una paradoja de la tolerancia, como lo podría llamar Karl Popper, es más precisamente el reconocer a la discapacidad o a estos actores colectivos que buscan precisamente hacer parte de la cultura y de la sociedad.
Y por último, pues hablamos del arte como la búsqueda de sentido, como la búsqueda de realidad, como una posibilidad de simbiosis, una posibilidad de hacer parte del tejido social, de expresión, más allá de un recurso, de precisamente un medio para la subyugación precisamente de estos actores colectivos. Y pues hablamos precisamente de lo mismo, de romper precisamente con esas prácticas discursivas, las cuales pues segregan al otro y de cierta manera romantizan aquellas acciones sociales, las cuales de cierta manera terminan solamente siendo reproductores de la desigualdad. Creo que ese sería, pues, digamos, como de cierta manera las conclusiones que yo puedo sacar. Le doy paso, pues, a mi compañero Daniel para que haga el cierre de este podcast. Muchas gracias, Juan, por esa compilación de lo que hemos hablado. Una de las reflexiones que podemos hacer conforme a lo que hemos discutido el día de hoy o dialogado es que sí hay posibilidades de tener una cultura de la discapacidad, siempre y cuando se respete la diferencia del otro, de lo que puede hacer el otro, sin desmeritarlo o sin decir si es capaz o no es capaz, ¿cierto? Porque eso es de cada quien, si se cree o no el cuento de que puede hacer las cosas. El arte como tal nos permite ese factor sorpresa, ¿cierto? Y digamos que de ahí se puede también visualizar estas características de expresarlo por medio de críticas, ¿cierto? Ya que, digamos, en los últimos tiempos no nos hemos puesto en la labor de hacerlo, pero es una herramienta que se puede utilizar para esa labor de crítica social y de manifestación ante los entes gubernamentales, y que por medio también de las expresiones artísticas y de los gustos de cada quien, de cada persona con discapacidad que quiere y que tiene como metas salir adelante, ya sea estudiando, por medio de la música, por medio de una microempresa, porque hay muchos que también tienen sus microempresas y no se dedicaron a hacer estudios, solamente visualizan su vida por medio de los negocios, se convierten en actos netamente políticos, y esos actos políticos se van concretando en políticas públicas y también en acciones sociales, que a la larga, no sé, puede que sea a corto, puede que sea a muy largo plazo, puede que a mediano plazo, pero el hecho es que la sociedad se va vinculando más con estos términos no despectivos, pues porque sabemos que hay unos que se crean o que se dicen con el fin de ver una discapacidad y no ver a una persona con una condición diferente. Y es como la reflexión que me genera este diálogo, ¿cierto? Como que hay una posibilidad de ver la cultura de la discapacidad, pero es muy abstracta, porque digamos que uno tiene que rebuscarse muy dentro de la filosofía de cada uno, de lo que siente cada uno, de lo que percibe cada persona, para identificar qué es lo que simboliza esa cultura para cada una de las personas con discapacidad. Y bueno, para finalizar, quiero agradecerle al profesor Ramiro Vélez, que estuvo dispuesto a acompañarnos y a brindarnos su experiencia también, no solamente desde lo académico, porque él es un gran docente, sino que también comparte su punto de vista desde la discapacidad, porque hace parte de la población invidente. Y agradecerle a Daniela Álvarez, porque es una gran profesora también, una persona que al igual que nosotros se sigue formando para continuar con la labor docente, y tiene muchos conceptos claros acerca de lo que es la discapacidad, los diferentes fenómenos sociales que rodean a la discapacidad y las complejidades físicas, sensoriales, cognitivas y sociales que también hacen parte de la comunidad con discapacidad.
agradecerle a Juan Pablo Guzmán por estar en el espacio y moderar el tiempo y estar como al tanto de la conversación, y a ustedes por estar pendientes también de este podcast, y espero que este tema les haya generado gran inquietud y que se sigan cuestionando acerca del tema, porque el debate sigue abierto. ¿Es posible una cultura de la discapacidad? Bueno, hasta aquí nos llega el tiempo. Que tengan muy buena tarde.